Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia en este nuevo webinario de El Espacio Co-Creando Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Este, si tienen ganas, los invitamos a abrir sus cámaras, así nos vemos un poquito las caras, nos conocemos un poquito mejor y se hace más amena y más cercana la charla. Bueno, muchas gracias por el tiempo para conectarse a este espacio. Mi nombre es Graciela Barros, coordino Co-Creando Conciencia, el Premio Conciencia y otras iniciativas de Grupo Sol Comunicaciones. Y están conectados en este webinario como parte del equipo Camila Coquibus, Daniela Wiesenthal y Andrés Montenegro, que bueno, nos van a estar dando asistencia para lo que se requiera por chat, mail o redes sociales. ¿Sí? Vamos a agradecer a las compañías que confiaron en esta propuesta ya desde el año pasado, entre ellas Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, Prevención Retiro, Sancor Salud, Tetra Pak, Grupo Asegurador La Segunda, y hablamos por el cambio climático, que es una agrupación que nos da soporte en lo que es selección de contenidos y oradores, así que muchísimas gracias por este trabajo conjunto a lo largo de más de un año y medio ya. Este, bueno, como ya saben, espacio es una iniciativa originada por el Premio Conciencia, que justamente este año está conmemorando la 10ª edición del certamen, que busca reconocer aquellas iniciativas que desde el sector privado se llevan a cabo para impactar positivamente en la sociedad y motorizar el cambio hacia un desarrollo sostenible. A quienes tengan interés en conocer más sobre el premio Conciencia, las y los invitamos a tomar contacto desde el sitio web o redes sociales, y allí Andy, Andrés Montenegro, los va a atender. Bueno, él es quien está específicamente a cargo de esta convocatoria que está cerrando ya en las próximas semanas. Así que, bueno. Después, pautas generales que ya las deben conocer, pero de memoria. El chat está abierto, gracias a quienes están presentando desde Tucumán, Mendoza. Un gusto saber que podemos llegar a distintas regiones. Bueno, les decía, los micrófonos van a estar cerrados para optimizar la calidad del audio. El chat siempre abierto, las preguntas las vamos a contestar hacia el final de la intervención de la expositora de hoy. La idea es terminar unos minutos antes de las 18 horas. Y todo intercambio que ustedes quieran hacer por el chat o comentarios, por supuesto, está totalmente habilitado, manteniendo siempre el decoro en la forma de comunicarnos. A veces esta temática genera ciertos contrastes, pero bueno, está bueno poder dialogarlos. Eh, bueno, y por último, les cuento que en los próximos días van a estar recibiendo por mail el certificado de participación en este webinario. Así que si por algún motivo no les llega, bueno, las vías de comunicación también están habilitadas para eso, por mail o redes, para solicitar el mismo. Bueno, muy bien. Voy a pasar a presentar la temática y a la expositora. Ya saben, el tema que presentamos hoy es diversidad y perspectiva de géneros. Es la primera vez que lo tocamos en el espacio Co-Creando Conciencia, así que agradezco muy especialmente a la expositora, que es Luz Canela-Tsuji, por su disposición a conversar con nosotros sobre esta temática que, bueno, desde los distintos sectores se está empezando a mirar con otros ojos, y que eso es muy bueno. Y bueno, la idea es ver un poquito de qué se trata esto de incorporar las distintas perspectivas de género
en lo que hacemos, en el común de nuestra vida. Luz Canela Sushi es magíster en Ciencia Política y licenciada en Relaciones Públicas. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde además es coordinadora académica de la Diplomatura en Géneros y Sociedad. Nuevamente te reitero mi agradecimiento y el de todo el equipo, Luz, por ser parte de este espacio. Y te invito a vos a tomar la palabra, a presentarte y avanzar con el contenido del webinario, como lo tenés preparado, y las preguntas las vamos reservando para el final, ¿sí? Muchísimas gracias, Graciela, por la invitación, por el espacio. Agradezco a todos, todas y todes por estar presentes, por prestar un ratito de oído y de atención a esta temática que, como bien planteabas, es una temática que se empezó a discutir hace un par de años, que viene a mover un poco los cimientos no solo de las organizaciones, sino de la sociedad en general y hacernos repensar o replantearnos algunas cuestiones que teníamos muy incorporadas, muy naturalizadas y de un tiempo a esta parte empezamos a discutirlas y a ponerlas un poco en jaque. Como bien decías, yo soy parte de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también soy secretaria de investigaciones. Y el puntapié, en realidad, lo que me sumerge en este mundo y en esta temática tiene que ver con el mundo de la investigación, precisamente. Formo parte de un equipo de investigación que se enfoques transdisciplinares en ciencias sociales sobre cuestiones de género, con quienes trabajamos de manera articulada entre docentes y estudiantes de la facultad y estamos abordando distintas perspectivas precisamente de las cuestiones vinculadas a géneros y diversidad, en este caso, que es lo que vamos a estar conversando eh, desde el punto de vista de las ciencias sociales. Le pido a Cami, eso, ahí está, si me puede hacer el favor de compartir pantalla. Yo como comunicadora, en realidad lo que voy a hacer es acercarles ciertas miradas y ciertas discusiones que se están dando hoy en este campo. No quiero que lo tomen como una cuestión ni cerrada, ni dogmática, ni como la única verdad, sino que quede súper claro que es algo que estamos discutiendo, que estamos repensando, que estamos reaprendiendo un montón de cuestiones y que es un campo que es muy dinámico. Si querés, me pasan a la siguiente. Nosotros, la forma de enfocarlo en realidad tiene que ver con replantear toda esta mirada y estos enfoques que hacen a la perspectiva de géneros para poder construir otro tipo de ciudadanía comunicacional, como bien lo plantea Cintia Ottaviano. Y esta ciudadanía comunicacional precisamente lo que hace es, el objetivo tiene que ver con reforzar un proceso de democratización de la palabra en el cual todos, todas, todes nos podamos sentir identificados, nos podamos sentir interpelados y que sea una de las vías posibles para poder erradicar violencias y discriminaciones que están asentadas en la sociedad desde hace muchísimo tiempo. Creemos que alineado, y esto lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos del contexto, digo, alineado con esto está los objetivos de desarrollo sustentable planteados por la ONU, que tienen que ver con generar igualdad entre los géneros, por un lado, y empezar a desterrar ciertas prácticas que son violentas y que obviamente no son sustentables y no aportan precisamente al crecimiento y al sostenimiento de las sociedades y de las organizaciones. El siguiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de géneros? ¿Y por qué nosotros hacemos como hincapié en la S final de géneros? Nos interesa que no solo se incorpore esta mirada femenina en la cual abandonemos la lógica androcéntrica y masculina que ha predominado fuertemente, podríamos decir, los últimos 200 años de nuestras construcciones culturales, sino que también se empiecen a incorporar esta idea de que existen más de dos géneros, que podemos romper, que podemos romper el binarismo en el cual las sociedades o la humanidad se dividen únicamente entre varones y mujeres. Entre esos polos de varones y mujeres existen otras identidades de géneros que han existido a lo largo de la historia, pero que hoy empiezan a reivindicar fuertemente su derecho a ser, a expresarse y a existir en nuestra sociedad. Entonces, esta lógica de empezar a romper con el binarismo es lo que nos introduce lo que nosotros entendemos que es la perspectiva de géneros.
¿no? Y esta perspectiva de géneros no es únicamente una forma de mirar nuestros procesos profesionales o nuestro desarrollo únicamente dentro del campo de las organizaciones, sino también nosotros decimos que son unos lentes que uno se pone para poder empezar a mirar de otra manera las construcciones sociales y culturales y pensarlo desde el punto de vista de la complejidad con las distintas facetas que están atravesadas, que tienen que ver con la política, con la económica, con la cultural, con los sistemas de creencias, con los estereotipos, y precisamente la perspectiva de géneros lo que hace es posibilitar el inicio y visibilizar la discusión sobre las estructuras desiguales y opresoras que se dan en nuestra sociedad. El gran paraguas, podríamos decir, que cubre estas situaciones que son de desigualdad, es el sistema patriarcal y que se ha visto muy profundizado por su complemento, que es el sistema capitalista. El sistema patriarcal lo entendemos como un sistema de ordenamiento jerárquico en las sociedades, en las cuales hay cierto tipo de identidades y de individuos que tienen supremacía por sobre otros y otras y otros, y que ejercen algún tipo de opresión y de dominación. Estos otros de los varones cis heterosexuales son precisamente las feminidades, las mujeres, el colectivo LGBTIQ+, y distintas expresiones de género que no se condicen precisamente con esta mirada ni heteronormativa ni del varón. ¿Bien? La siguiente. Y acá en realidad les pregunto a ustedes, si quieren, como un disparador, ¿por qué ustedes consideran desde sus distintos lugares por providencia que es necesario incluir la perspectiva de géneros? Estuve leyendo en el chat y después me pasaron también el listado de ustedes y sé que vienen como de lugares muy diversos, muy distintos, de distintos ámbitos profesionales, entonces me interesa que me digan o que arriesguen alguna idea de por qué creen que es necesario incluir la perspectiva de géneros en sus ámbitos. Podemos tranquilamente recuperar después esta pregunta al final de la conversación, que es probable que surjan más ideas o más reflexiones. Bien. En general, y este es un poco el planteo que hacemos desde la universidad, incorporar la perspectiva de géneros a nosotros nos permite, en principio, como les decía, cambiar la mirada. Nos permite incorporar ciertos lentes para poder entender y abordar la complejidad de la realidad desde otros lugares. Por otro lado, precisamente nos permite comprender la diversidad, entender que nuestras sociedades no son homogéneas, precisamente, que tenemos vínculos con públicos, con audiencias, con grupos sociales que son muy distintos entre sí y que reivindican intereses que son muy distintos, y que en esta diversidad precisamente lo que debemos hacer es recuperar estas identidades y recuperar precisamente las características que hacen especiales y particulares a cada uno de estos grupos. También permite visibilizar, dijimos, los modos en que estas identidades sexuales y genéricas han sido pensadas desde esta matriz heterosexual y binaria, adultocéntrica y androcéntrica, como hablábamos hace un ratito, y poner en juego entonces y en discusión precisamente esta matriz. Siguiente. Permite entonces también desmenuzar el sentido común. El sentido común son aquellos conceptos, ideas que hemos incorporado de manera y hemos naturalizado en nuestro quehacer diario y en nuestra forma de vincularnos con el otro y con los otros, con las otras, y que lo que hacen es fomentar y sostener precisamente las desigualdades y las inequidades en nuestras sociedades. Por otro lado, nos permite poner el foco en las formas y las formas cotidianas que tenemos de construir los vínculos y de vivir la sexualidad. ¿Bien? Esto establecen también, estos vínculos tienen que ver con los grupos con los que nos vamos a relacionar en el trabajo, con los que nos vamos a relacionar en nuestra vida cotidiana. Y a partir de ahí, repensar precisamente cuáles son violentos, cuáles generan opresión, cuáles perpetúan precisamente situaciones de desigualdad y en cuáles de alguna manera podríamos contribuir a generar una sociedad mejor. A partir de esto, nos permite construir prácticas que sean inclusivas y democráticas,
y desnaturalizar precisamente estas situaciones de opresión. ¿Cuál es el contexto que nos invita a investigar a nosotros desde hace un par de años en la universidad? Argentina es un país que es pionero en el desarrollo de legislación vinculada a derechos humanos. Somos pioneros no solo a nivel regional en Latinoamérica, sino que somos pioneros a nivel internacional y somos un país en este sentido cuyas leyes desde hace más de 15 años vienen marcando tendencia y siendo vanguardistas con respecto precisamente a entender la sexualidad, las identidades de género y demás como derechos humanos. Entienden y celebran nuestras leyes la diversidad precisamente, el derecho a ser diverso, a ser distinto, como una forma de derecho humano y de expresión de derecho humano. Algunas de las leyes tienen que ver con la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, la de Protección Integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, que ha sido clave para visibilizar y permitir entonces estas expresiones de estos grupos sociales que han sido históricamente marginados y quita la idea de la patologización y la necesidad de la judicialización para poder expresar su derecho a existir. Siguiente. Por otro lado, hay un quiebre con respecto a la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, lo cual le da una entidad a estas problemáticas que es muy importante entender, porque a partir de la creación de este ministerio se empezaron a articular una serie y una batería de políticas públicas vinculadas precisamente a poder incorporar, visibilizar y darle estatuto frente al Estado a estos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes y recuperar de alguna manera su derecho al ejercicio pleno de sus derechos civiles. Por otro lado, está la ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. A esta ley también han adherido las universidades nacionales y han adherido algunas otras cámaras y espacios empresariales. Y es muy importante y tiene que ver precisamente con lo que estamos haciendo en este espacio, que es darnos el lugar para poder pensar, debatir, reflexionar y reparar, sobre todo, que me parece que es un concepto que es interesante, aquellas situaciones en las cuales entendamos que se están generando situaciones de violencia, de opresión y de desigualdad. Otras leyes importantes son la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de equidad de género en los medios de comunicación, una de las violencias que es reiterativa y que venimos discutiendo hace mucho tiempo, tiene que ver precisamente con lo que es la violencia mediática, y es precisamente el enfoque que hacen los medios de comunicación en general, gráfico, radial, televisivo, con respecto al tratamiento de cuestiones que involucran a identidades, a feminidades o al colectivo LGBTIQ+. Siguen cargando con una mirada que es androcéntrica y que es heteronormativa y muy parada y muy centrada precisamente en la supremacía del varón. Y esto, la importancia que tiene que ver con lo que sucede en los medios de comunicación, es precisamente que a través de los medios de comunicación se instalan conceptos, ideas a lo largo y ancho de la sociedad que de alguna manera pretenden ser el sentido común y pretenden ser entonces las ideas compartidas por la opinión pública. Entonces, si estas ideas carecen de perspectiva de género, tenemos un problema porque empiezan a naturalizarse ciertas miradas que lo que hacen precisamente es reforzar estereotipos, prejuicios y reforzar entonces situaciones de desigualdad e inequidad. Y la última ley sancionada es la de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que fue aprobada hace un par de meses, que lo que hace precisamente es generar la obligatoriedad, por lo menos para los espacios vinculados al Estado, pero también contempla ciertos espacios de los organismos, de las organizaciones privadas, con ciertos beneficios, para que incorporen de manera formal trabajadores, trabajadoras, trabajadores, travestis, transexuales y transgénero en esos espacios. Esto es un quiebre y ha sido un quiebre para la comunidad trans y travesti,
porque uno de los mayores problemas que tiene esta comunidad están vinculadas a la imposibilidad de acceder a trabajos de tipo formal. Entonces, esta ley lo que viene a hacer precisamente es garantizar estos espacios, garantizando también espacios de capacitación. El contexto social que nos mueve desde Argentina, yo elegí algunos hitos como para tener en cuenta, pero en realidad podemos hablar de muchas más organizaciones. Tiene que ver con los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, los antiguos encuentros de mujeres que surgen en el año 84 y se dieron de manera sistemática todos los años en Argentina. El movimiento Ni Una Menos, que también ha sido pionero en América Latina con respecto a la organización de mujeres en contra de la violencia machista. La CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, que también data del 1984, y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ha sido un espacio precisamente que ha aglutinado a distintas generaciones atrás de una demanda frente a una política pública en particular. La siguiente. Y como les mencionaba, desde el plano internacional nos paramos en dos grandes campos. Uno tiene que ver con los principios de Yogyakarta, que son principios propuestos en 2007 ante la ONU sobre la aplicación específica de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. Son principios que, de hecho, 10 años después, en 2017, se presentaron los principios de Yogyakarta Plus 10, más 10, los cuales se han actualizado algunos de estos principios, se incorporan otras ideas y otros principios que lo que hacen es orientar precisamente internacionalmente a la legislación sobre cómo deben aplicarse estos derechos y estas leyes para no seguir vulnerando y al contrario, erradicar las violencias vinculadas o relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Y por otro lado, como les decía, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Específicamente trabajamos sobre el Objetivo 5, que propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, y el Objetivo 10, que propone reducir la desigualdad en y entre los países. Debemos tener en cuenta que la situación pandémica ha generado, ha aumentado muchísimo las brechas de desigualdad entre los países y al interior de los países, entre los distintos grupos sociales. Las mujeres han sido de los grupos más vulnerables, junto con los ancianos y los niños, que han visto una sobrecarga de las tareas de cuidado, pero también una sobrecarga de algunas tareas vinculadas, por ejemplo, al sector de salud, en detrimento precisamente también de su poder adquisitivo, y este aumento de la brecha es uno de los temas de los cuales hoy estamos atendiendo y estamos discutiendo. Para poder abordar todos estos conceptos vinculados a la perspectiva de géneros, nosotros entendemos nosotras que es indispensable entender o incorporar también el concepto de interseccionalidad que propone Kimberly Crenshaw. La interseccionalidad se entiende como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a la pertenencia a sus múltiples categorías sociales. Las categorías sociales pueden ser el género, la etnia, la clase social o la orientación sexual, que siempre son construidas y están interrelacionadas, que se han pretendido establecer como si fueran naturales o como si tuvieran que ver con una cuestión biológica, pero en realidad todos estos estudios de género a los cuales estamos haciendo referencia, precisamente lo que entienden es que se trata de una construcción social, de un constructo cultural, y que la pertenencia a estas múltiples categorías es lo que nos pone en lugares de privilegio o de opresión en una sociedad. No es lo mismo ser un varón blanco, heterosexual, profesional, que ser una mujer indígena, pobre, que vive en una provincia y que no tiene acceso, por ejemplo, a cuestiones básicas como un hábitat que esté en condiciones, caminos que sean transitables, agua potable. Entonces, estas situaciones nos ponen en desigualdad. No es lo mismo ser un travesti en el conurbano bonaerense que ser un hombre heterosexual y cisgénero en San Isidro, por ejemplo. ¿Bien? Hay ciertas cuestiones que nos posicionan en distintos lugares. Este concepto de interseccionalidad les pido que lo tengan en el bolsillo, podríamos decir, y que lo vayan guardando
para empezar a pensar y a reflexionar sobre cómo se dan nuestros vínculos y cómo se dan los posicionamientos de las distintas personas con las que nos vamos a estar relacionando y que se relacionan con nuestras organizaciones. ¿Bien? Siguiente. Lo que les proponemos entonces es abordar esta idea de diversidad desde el paradigma de los derechos humanos, como les decía hace un rato. Y esto implica entonces reconocer el derecho a la igualdad ante la diferencia. No pretendemos plantear en ningún momento la homogeneidad de las sociedades, sino precisamente celebrar estas diferencias, pero garantizar y luchar de alguna manera por el derecho a la igualdad en el trato y la igualdad desde el punto de vista de la legislación. Bien. Esto es un vicio de universitaria. El marco epistemológico y teórico del que nosotros partimos, esto es, desde dónde nos paramos teóricamente para poder abordar estos fenómenos y cuáles entonces son los conceptos. Lo voy a pasar muy por arriba, porque creo que es más interesante después que vayamos discutiendo sobre algunas cuestiones que hacen a la práctica profesional de cada uno, una y una de ustedes. Iniciamos en la nueva teoría estratégica, que es una propuesta de Rafael Alberto Pérez. La nueva teoría estratégica propone el estrategar como un concepto central y esto implica incorporar la estrategia como una forma de vida. El modelo sociocomunicacional que se desprende del concepto de estrategar, de la nueva teoría estratégica, propone precisamente la idea de la co-creación. Me parece que viene un poco de la mano con lo que ustedes, con lo que plantea la organización de ustedes, y tiene que ver entonces con poner las conciencias en juego, en comunión, y generar a partir de estos espacios de co-creación y coevolución distintas alternativas y distintas estrategias para el crecimiento de las organizaciones, pero también para el mejoramiento de la vida, y un concepto que me gusta mucho que acuña Rafael Alberto Pérez es el concepto de mejor vivir. Los organismos, las personas, las sociedades, no debemos aspirar y no aspiramos a sobrevivir simplemente, sino que nuestra aspiración tiene que ver con el mejor vivir. Aspiramos a situaciones de máxima, a situaciones que mejoren nuestro condicionamiento y nuestro futuro, nuestro horizonte, debiera estar puesto ahí. El estrategar entonces nos marca de alguna manera esta idea. El estrategar también plantea trabajar desde la transdisciplinariedad, esto es, desde la complejidad y desde la visión sistémica. La transdisciplinariedad, bueno, vamos al revés porque tengo esta filmina más a mano. De la complejidad plantea pensar entonces los paradigmas y los fenómenos a abordar, en nuestro caso digo son fenómenos que abordamos desde las ciencias sociales, desde una lógica inclusiva en la cual asumimos que no podemos conocerlo todo, que es incompleto, que es un proceso, el de investigación, el de conocer y el de producir conocimiento que nunca acaba, que es articulatorio, que es necesario integrar distintos campos de conocimiento, que únicamente con las disciplinas, en nuestro caso de las ciencias sociales, no podríamos dar cuenta de muchos procesos que tienen que ver con la diversidad, y pienso acá en los aportes de Anne Fausto Sterling, que tienen que ver con los aportes desde la biología, para poder pensar precisamente estas construcciones que son sociales, desde la lógica de la interdisciplinariedad, esto es, utilizar todas las potencias humanas y de conocimiento para poder abordar estos fenómenos y comprenderlos, y es dialógico, porque pone en juego conceptos e ideas que son contradictorias muchas veces. Por otro lado, la transdisciplinariedad, que nos aporta también la idea de los sistemas complejos, de trabajar con sistemas que son complejos. Me parece que esto es muy importante y por lo menos es lo que nosotros también rescatamos. La transdisciplinariedad admite todo tipo de saberes. Esto es, no se basa únicamente en saberes que son de tipo científicos o positivistas, sino que también admite otro tipo de saberes, como pueden ser los saberes ancestrales o los saberes orientales, aquellos que no están necesariamente vinculados con lo que nosotros entendemos como sistema científico positivista. En este sentido, las epistemologías del sur, propuestas por Boaventura de Sousa Santos, nos vienen a proponer también esta necesidad de incorporar cosmovisiones y formas de entender el mundo y sobre todo de codificarlo, que no necesariamente son aquellas occidentales u europeas que hemos incorporado.
Y por otro lado, la transdisciplinariedad también nos incorpora y nos trae el concepto de interdependencia entre el sujeto y objeto por conocer y los investigadores. En ciencias sociales lo que nos sucede precisamente es eso. Los sujetos, que somos les investigadores, tenemos un vínculo y una relación de ida y vuelta y de retroalimentación, de alguna manera podríamos decir, de interdependencia precisamente con esos sujetos objetos por conocer. No es como, no sé, pienso, como podría ser en otro tipo de ciencias en el que el objeto por conocer es, entre comillas, podríamos decir, inerte, que no nos vincula, que no nos interpela. En las ciencias sociales, muchas veces somos parte del contexto que estamos investigando. Esta distancia que tenemos que tomar los investigadores es una distancia que es relativa, porque en general los procesos a los que nos acercamos para poder, y a los fenómenos que nos acercamos para poder investigar, son fenómenos que nos interpelan y son fenómenos que involucran a otros sujetos con quienes generamos algún tipo de vínculo. Y una idea que me parece también interesante, antes de pasar a la idea de género, es que la transdisciplinariedad, también una de las leyes de la transdisciplinariedad, lo que hace es invitarnos a generar conocimiento a partir de la falta y de la ausencia. Lo que nos motiva y el motor precisamente de la investigación y de nuestro trabajo, después que tiene que ver también con estos espacios de compartir y reflexionar en conjunto, tienen que ver con aquello que está faltando. Las leyes que nos faltan, el conocimiento que nos falta, las discusiones que nos faltan, son aquellas que nos motivan y nos motorizan precisamente a continuar nuestro trabajo. Pensar que una situación o un fenómeno, una sociedad está completa, acabada y cerrada y que no hay más discusiones o más cuestiones por conocer o por discutir, sería de alguna manera pensar en la clausura de la ciencia. Entonces la transdisciplinariedad lo que nos hace es invitarnos a movernos para adelante. En este sentido, y desde esta mirada también reconocemos y recuperamos la definición que hace Judith Butler del concepto de género, que lo entiende como una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente. Nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo. El concepto de género, como dije cuando arrancamos, es un concepto que es dinámico, que es movible. Lo que hoy, las intenciones que han tenido algunos y algunas de hacer como una lista taxonómica de, bueno, ¿cuántos géneros tenemos? Hoy podemos enumerar cierta cantidad de géneros y luego nos van a aparecer expresiones de género que tienen que ver con cómo los individuos viven esa identidad, que no nos permiten precisamente cerrarlo y determinar una lista completa o cerrada. Este dinamismo que tiene, esta complejidad que maneja el concepto de género, es lo que nos permite a nosotros también seguir pensando y seguir discutiendo estas cuestiones y entender que permanentemente están en movimiento. ¿Por qué? Porque las sociedades estamos en movimiento. Bien. Como yo les decía, es una construcción social que se reproduce a través de las normas, las costumbres, los valores y las prácticas que son profundamente tácitas y que se nos inculcan desde el nacimiento a través del lenguaje y la cultura. Por eso también es tan importante y por eso rescatamos la necesidad de tener una ley de educación sexual integral que desde los primeros años permita pensar esta construcción social del género desde otros lugares, que no implique entonces reproducir y sostener ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, ciertos roles que son preasignados de alguna manera y que nos permita entonces vivir nuestra propia identidad de género y nuestra propia relación con nuestro género de una manera mucho más libre y sin presiones. Y ahora para clarificar algunos conceptos para poder diferenciar que no hablamos de lo mismo. Hablamos de identidad de género y cuando hablamos, por ejemplo, de esto que yo les planteaba hace un ratito, es cómo las personas, los individuos, perciben y viven y construyen esta identidad. Es el quiénes son. ¿Bien? Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, y en el medio tenemos de este espectro que es un continuum, podríamos decir, acá está aplicado como los genderqueer, son aquellos, pueden ser identidades no binarias, pueden ser identidades fluidas, pueden ser una identidad gay o homosexual, pueden ser una identidad lésbica,
Digo, hay distintas expresiones que hacen a la identidad de género. Por el otro lado tenemos la expresión de género, que es la performatividad de esa identidad de género, es cómo las personas se muestran frente a otras personas, cómo se expresan, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se visten. Por el otro lado está el sexo biológico, que es aquello específico a lo que en general uno lo tiene asociado con la genitalidad, que podríamos decir de manera biológica distingue hembras de machos y existe la posibilidad de la intersexualidad. Y después está la orientación sexual, que es la orientación sexoafectiva, esto es, por quién nos sentimos atraídos, de quién nos enamoramos, podríamos decir, románticamente. Y acá sí aparecen orientaciones que tienen que ver con la heterosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, ser pansexual, ser homosexual o ser lesbiana. Son distintas orientaciones sexuales que van apareciendo. ¿Bien? Entonces, no es todo lo mismo, no hablamos de lo mismo, entonces es importante también rescatar e ir incorporando estos conceptos como lentamente para poder de alguna manera tener algunas herramientas y algunas categorías desde las cuales interpretar e ir decodificando, podríamos decir, esta realidad que nos rodea, que a veces se presenta como caótica y se presenta esta idea de que esto un lío y yo no entiendo, y entonces hay tantos conceptos y tantas ideas. Por eso nuestra propuesta es de a poco ir incorporando algunos conceptos y algunas ideas para poder diferenciar y poder precisamente inteligir los fenómenos que nos están rodeando, que efectivamente son muy dinámicos y traen muchas cuestiones como para poder pensar. Y por último, mi aporte y mi mirada como profesional de la comunicación, pero yo creo que también puede servir para poder pensarlo desde el espacio profesional de los distintos ámbitos, es cuál es nuestro rol. Como comunicadores o comunicadoras, podemos actuar como amplificadores de las voces de estas identidades y colectivos que han sido históricamente marginados e históricamente silenciados. Tenemos hoy la posibilidad de ser amplificadores de estas voces por los espacios que ocupamos en general. Y también yo creo que esto también puede ser entendido desde el punto de vista de la ciudadanía. Podemos ser agentes de cambio, que posibilitemos la aparición en las tramas discursivas y que esto tenga un efecto concreto de cambio en la realidad. Bien, y en estas tramas discursivas hablo no únicamente de mi rol profesional como comunicadora o relacionista pública, en este caso, sino también hablo de la discusión en las tramas discursivas en los espacios más chicos, en los ambientes de trabajo, en las conversaciones con mis amigos, con mis amigas, con mi familia. Es empezar a derribar despacito, suavemente, podríamos decir, mitos, estereotipos, conceptos, chistes que ya no son graciosos, que ya no son chistosos, que son violentos, que hacen doler al otro, y empezar a generar estas situaciones y desarticular precisamente estas nociones que están como tan naturalizadas. Como les decía, bueno, de la mano de mi rol como relacionista pública, también levanto las ideas de José Manuel Velasco, que plantea que somos gestores de un diálogo que trasciende las fronteras de nuestras organizaciones. Nosotros no somos únicamente, no generamos diálogo, no generamos comunicaciones únicamente al interior de las organizaciones, sino que los efectos que generamos cuando decimos o no decimos ciertas cosas, cuando tomamos cierto posicionamiento o dejamos de tomarlo, tiene impacto y tiene consecuencias por fuera de esas fronteras. Propongo entonces generar estrategias de co-construcción y co-creación, precisamente con nuestro entorno, con nuestros vínculos, con nuestros empleados, con los distintos espacios de relación con los stakeholders de nuestra organización. Propiciar la articulación de la diferencia, no intentar generar, en este caso, equipos que sean todos iguales o generar espacios donde todos pensemos lo mismo, sino precisamente celebrar la diferencia y ver cómo se pueden articular estas cuestiones. Proponer equipos que sean diversos desde el punto de vista de los géneros, de las orientaciones sexoafectivas, de las etnias, de las edades, de los espacios de formación, de localización geográfica. Digo, esta lógica también de pensar en equipos diversos es muy enriquecedora para poder entonces
construir propuestas y pensar desde lugares desde los cuales nosotros, por nuestra propia subjetividad que nos atraviesa, no podríamos pensar. Y, por último, desterrar prácticas comunicacionales donde estos estereotipos de género sigan perpetuando estas situaciones que son asimétricas, desiguales y violentas. Yo les decía recién que plantear, o sea, que el posicionamiento que toman las organizaciones con las cosas que dicen y que dejan de decir, muchas veces es tomar un posicionamiento desde el punto de vista político y social, no partidario, claramente. La bandera del transfeminismo reza: lo que no se nombra no existe. Y precisamente lo que reclama es su derecho a ser nombrado, a ser puesto en palabras y a entrar en la discusión y en el espacio público. Entonces, la discusión que se da con el lenguaje no sexista, inclusivo, tiene que ver precisamente con esto, con poder mostrar y poner en evidencia y en la discusión del espacio público un tipo de lenguaje y de comunicación precisamente que rompa con las relaciones que son asimétricas, jerárquicas y desiguales, que han cristalizado el racismo, clasismo, el machismo y el heterosexismo de estas sociedades que los venimos utilizando. Planteamos entonces que esta idea de que sabemos que o sea, que esto, como bien decía Graciela cuando iniciamos, es una temática polémica, controversial, porque sabemos que toca las fibras íntimas de las emociones, de las subjetividades, de los derechos a existir, a expresarse. Entonces, nuestra propuesta es precisamente generar una escucha que sea empática y pensar en una lógica que sea no racional, porque esto no está atravesado por la racionalidad, sino precisamente relacional. Muchas veces de lo que da cuenta estas tensiones y estos miedos y estos conflictos tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia, con la imposibilidad de generar la empatía con el otro. ¿Por qué? Porque se lo desconoce, porque no se sabe cuál es precisamente esa historia que está por detrás de la fachada que nosotros vemos. Entonces, la propuesta tiene que ver precisamente con generar una escucha que sea empática, por poder ponernos en el lugar del otro. Como decía Graciela, si querés pasamos. Como decía Graciela, en el marco de la tolerancia, del respeto, todo diálogo está abierto y todo diálogo es posible y poner puntos de vista encontrados es también un ejercicio para poder repensar muchas veces los lugares donde estamos parados. Pensamos en la comunicación diversa y también incorporar la perspectiva de géneros como una cuestión ética, también una cuestión económica, digo, pensando en las organizaciones y en las empresas, como una cuestión de responsabilidad social absoluta y como una forma de construir reputación en las sociedades del siglo XXI. Entonces, creo que con esto cerramos, no sé si me queda alguna más, pues estamos en tiempo. Pensamos las estrategias discursivas como una oportunidad ética y política de transformación social. Proponemos desnaturalizar y desaprender lo aprendido, que es un trabajo enorme, pero algunos lo estamos haciendo desde hace un tiempo y todos los días tenemos algo para desaprender. Registrar dónde podemos hacer daño o dónde estamos perpetuando estas situaciones desiguales y violentas, hacernos responsables de esta realidad, reparar y cambiar lo que sea posible. Es la idea de la corresponsabilidad a la que estamos apelando. Bien, es la última. Gracias por la escucha, gracias por la atención. Les dejo mi contacto si alguien quiere hacer alguna consulta o pregunta. Y ahí vi la última pregunta. Entiendo que les van a enviar a todos la grabación y también las filminas, así que van a tener, bueno, los conceptos que fuimos bajando lo van a tener a mano. Tal cual, Luz, clarísimo, súper completo. Tengo acá algunas preguntas que fueron eh, respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué es necesario incluir la perspectiva de géneros en nuestras organizaciones? Que, por ejemplo, Mirna comentaba que incluir esta perspectiva nos permitirá prácticas más igualitarias e inclusivas en nuestros espacios de trabajo. Para Pablo,
Korenberg es para comprender que hay diversas identidades sexuales, no solo varón o mujer binaria, hay otras, y también para evitar la discriminación. Carla agrega que si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, creo que todos debemos contar con los mismos derechos y ser parte de un sistema inclusivo homogéneo. Acá Teo González dice, ¿por qué no incluir la perspectiva de género? Este, y bueno, felicitaciones que hay por el chat y demás. Yo me anoté acá algunas palabras que fueron surgiendo a lo largo de tu exposición que me parecen muy interesantes, ¿no? Esto de la democratización de la palabra, erradicar las violencias, romper el binarismo, incorporar distintas cosmovisiones, pensar en esas discusiones que nos faltan y esto de derribar estereotipos y encontrar nuevas estrategias expresivas. Creo que, bueno, el desafío está planteado, que hay muchas y muchos que estamos avanzando, al menos en tomar registro, ¿no? Porque es un camino que hay que allanar. Yo no sé si a mí me, me parece esto que mencionaste de ESI, la enseñanza de educación sexual integral. Yo tengo les comparto, ¿no? Una niñita en jardín de infantes y ver que cuando hablan de la familia es no binaria, es realmente un cambio muy interesante, ¿no? Porque son realidades que existen y que ellos los puedan tomar de una forma tan natural, la verdad que me parece que es un caso de éxito maravilloso. Yo sé que hubo muchísimas discusiones públicas y privadas en torno a esto, pero bueno, son pequeños avances, ¿no? Y está bueno tomar la posta y ser divulgadores y reconocer, bueno, dónde están las oportunidades para seguir abriendo el diálogo. Totalmente. Y por ahí una cosa más que la dije, me parece un poco rápido, pero que me parece que también que es como una idea que se pueden quedar, es la idea de construir o ser generadores de espacios seguros en nuestras organizaciones, en nuestros espacios, también digo, desde el punto de vista de la ciudadanía o de la vida privada, eh, ser personas de alguna manera que promovamos el diálogo, que promovamos estas perspectivas que son más amplias, que son inclusivas y que demos el espacio para que aquellas que aún no logran expresarse y sentirse cómodos con su identidad y que no logran la libertad, gozar plenamente de la libertad, eh, que encuentren en nosotros o en nuestros espacios construidos un refugio o un lugar desde el cual que sirvamos como plataforma para poder facilitarles ese tránsito, esa libertad que me parece que de la que cual todos, todas, todes deberíamos poder gozar. Así que, bueno, no, si no hay más preguntas, bueno, te agradezco, Graciela, por el espacio y agradezco a todos, todas, todes por la escucha nuevamente. Insisto, me parece que es sumamente importante que se generen estos espacios de diálogo, de reflexión, no como para plantear cuestiones dogmáticas de ideología de género, sino al contrario, como espacios donde poder compartir y intercambiar ideas y plasmar precisamente esto que venimos viendo y que venimos trabajando de manera dinámica eh, y que vamos a seguir trabajando y discutiendo por mucho tiempo más y por suerte la sociedad está viva y se mueve y plantea desafíos distintos todo el tiempo, así que creo que esto es una cuestión que vino para quedarse y ojalá nos sirva para poder entonces efectivamente llegar a construir sociedades que sean más libres y más igualitarias y más democráticas, por supuesto. Por supuesto. Bueno, especialmente gracias a vos, Luz. Un placer tenerte. Vamos a mandarles toda la información a los que están participando por las vías habituales, email y demás.
las y los convoco y les convoco para el próximo webinario que va a ser el 8 de septiembre, no a las 5 de la tarde, sino a las 3 de la tarde, corregime Cami, porque estoy equivocada. Y el tema es el título, los principales mensajes de la ciencia respecto a la crisis climática, y va a estar a cargo de Estefanía Daníbali, Lourdes Manrique y Jazmín Rocco Pedrazi. Así que, bueno, nos vamos a volver a encontrar el 8 de septiembre para hablar un poquito más sobre, sobre temas ambientales esta vez. Y bueno, y también ya está actualizado el ciclo en la página web cocreandoconciencia.com.ar, para que puedan ver ahí la agenda completa hasta, creo que noviembre o diciembre de este año. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los dejamos continuar con su tarde. Un placer encontrarnos nuevamente y será hasta el 8 de septiembre. Enormes gracias, Luz. Gracias, Por Andy. favor, gracias a ustedes. Felicitaciones por todo el trabajo que vienen Un haciendo. gusto verte todas las veces conectado y a todas las demás también. Muchas Chao, gracias. felicitaciones. Oh, gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao.